Hola, mi nombre es Isa Cordero y hoy les voy a hablar sobre la influencia de la filosofía, la revolución industrial y los economistas liberales en la administración. Influencia de la filosofía en la administración. Desde la antigüedad, la administración ha estado profundamente influenciada por la filosofía. Sócrates, en sus diálogos, planteó que la administración era una habilidad personal, más que un conocimiento técnico. Su discípulo Platón, en su obra La República, abordó problemas políticos y sociales, en los que propone una solución democrática para la gestión de asuntos públicos. Aristóteles, otro gran filósofo, en su obra llamada Política, identificó 3 modelos de administración pública: la monarquía, la aristocracia y la democracia. A lo largo de la historia, la filosofía siguió explorando diversos temas, pero a menudo alejados de la administración. Pensadores como Francis Bacon y René Descartes aportaron métodos que impactaron a la administración moderna. Bacon, a través de su enfoque experimental, destacó la importancia de distinguir lo esencial de lo accesorio. Descartes, por su parte, introdujo el método cartesiano, que enfatiza la duda sistemática, el análisis, la síntesis y la verificación, principios que se convirtieron en pilares fundamentales de la administración científica. Finalmente, Thomas Hobbes, visión pesimista de la naturaleza humana, defendió la necesidad de un gobierno para poder mantener la paz y la unión pública, diciendo que el Estado es un pacto social que, aunque necesario, puede amenazar la libertad individual. En conclusión, la filosofía ha sido fundamental para la evolución de la administración, planteando conceptos y brindando aportes que se utilizan aún en la actualidad. Ahora veamos la influencia de la revolución industrial en la administración. Iniciada en Inglaterra por la invención de la máquina de vapor de James Watt, transformó completamente la percepción del trabajo, la economía de la época y la estructura social. El proceso se divide en 2 etapas. La primera revolución industrial, que va desde el año 1780 hasta el año 1860, centrada en el carbón y el hierro. Y la segunda revolución industrial, que va desde 1860 hasta 1914. Esta se centró en el acero y la electricidad. En la revolución industrial se desarrolló mucha maquinaria, lo que hizo que todas las empresas, o la gran mayoría de las empresas, se industrializaran y creó mucha migración de trabajadores de campo a la ciudad. La segunda revolución industrial trajo consigo el uso del acero y la electricidad. También el uso o desarrollo de nueva organización empresarial y especialización en ciertos trabajos. En resumen, la revolución industrial no solo transformó la producción y la economía, pero no todo fueron avances tecnológicos y desarrollo de nuevas empresas. Esto trajo también consigo largas jornadas de trabajo, riesgos de salud para los trabajadores, lo que llevó a desarrollos de sindicatos para proteger a los trabajadores, desarrollando de esta manera leyes que los protegieran y les brindaran beneficios, ¿no? Que también sentó las bases de la administración moderna y trajo consigo también el surgimiento de las clases sociales, un antes y un después en la historia del trabajo y la organización empresarial. Influencia de los economistas liberales en la administración. A partir del siglo XVII surgieron varias teorías que trataban de explicar fenómenos comerciales y económicos basándose desde un punto de vista un poco más empírico, es decir, en las tradiciones comerciales de la época, como el ensayo y el error. A finales del siglo XVIII, economistas liberales como Adam Smith comenzaron a ganar aceptación y sus ideas terminaron en eventos significativos, como por ejemplo la Revolución Francesa. El liberalismo se fundamenta en el derecho natural, postulando que existe un orden natural y perfecto. También nos dice que los derechos económicos son inalienables, lo que quiere decir que son fundamentales. Según esta corriente de pensamiento, la vida económica debe estar libre de cualquier influencia estatal, permitiendo que el mercado funcione de manera autónoma. Sin embargo, esto también generó que los trabajadores quedaran a merced de los dueños de producción, lo que generó bastante tensión social. Adam Smith, considerado como el padre de la economía clásica, introdujo conceptos clave, como por ejemplo la mano invisible. Este concepto lo que sugiere es que la competencia en el mercado lleva a una asignación eficiente de recursos.
En su obra La riqueza de las naciones, Smith enfatiza la importancia de la especialización y división de trabajos, ideas que más tarde influirían en la administración científica. A medida que el liberalismo se fue consolidando, se crearon varios conflictos sociales debido a la acumulación de capital y las desigualdades inherentes en el sistema. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el liberalismo comenzó a perder influencia debido al surgimiento de diferentes corrientes de pensamiento como el socialismo. En resumen, la influencia de los economistas liberales sentó las bases del pensamiento económico moderno, pero también trajo consigo muchas tensiones sociales y búsqueda de nuevas formas de organización. Continuando con el video, voy a hablar sobre la influencia de la Iglesia Católica en el pensamiento administrativo. Esta tuvo un aporte significativo. Ella se estructuró en una organización jerárquica, una jerarquía de autoridad, el cual se componía por el Papa, luego le seguían los cardenales y luego los obispos y así sucesivamente. A pesar de que esta organización estaba alrededor del mundo y en la actualidad lo sigue estando, ha logrado mantenerse bajo el mando de una sola cabeza, el cual es el Papa. Esto gracias a sus principios que son la disciplina y la división del trabajo. Esta estructura de la organización eclesiástica sirvió de ejemplo para las demás organizaciones. Hoy en día se siguen utilizando y son algunos de los principios fundamentales de la administración. Tiago ve la Iglesia Católica como una de las primeras organizaciones más complejas y destaca su capacidad para organizar recursos y actividades a escala masiva, ya que esta está en todo el mundo y con todo el tiempo que tiene ha seguido manteniéndose por los años. Continuando con la influencia de la organización militar en el pensamiento administrativo, el general Sun Tzu, que también era filósofo, fue de gran importancia, ya que él mismo escribió un libro que se llama El arte de la guerra. En este libro nos habla sobre la preparación de los planes, el terreno, la espada desenvainada y de las fortalezas y debilidades del enemigo, entre otros puntos. Estos han servido de gran ejemplo para la administración. La organización lineal tiene sus principios en la organización militar. Esta se compone del mando de arriba hacia abajo, es decir, en forma de pirámide. En esta organización el principio de unidad de mando. Esto quiere decir que cada subordinado tiene que tener una sola autoridad. Al igual que la Iglesia Católica, la organización militar también se organiza de forma jerárquica. Con el paso del tiempo, a medida que aumentaban las operaciones militares, crecía también la necesidad de delegar autoridades. Con esto fue evolucionando y, por ejemplo, en el tiempo de Napoleón Bonaparte, todavía los generales en el campo de batalla tenían que supervisar todo el campo. Con esto se vieron en la necesidad de exigir principios de organización, planeación y control diferentes a los que estaban llevando a cabo, ya que estos no les estaban funcionando porque la guerra estaba teniendo más alcance, e incluso en los niveles continentales. El primer cuartel general apareció en el año 1665 en Brandeburgo, en el distrito de Brandeburgo. El concepto de jerarquía en la organización militar es tan antiguo como la misma guerra, ya que desde sus principios fue necesario delegar autoridades. En Prusia, en el siglo XVIII, el emperador Federico II, para elevar la eficiencia de su ejército, creó dos grupos, ¿verdad? Dividió a su ejército en dos grupos. El primero era el personal,
que era el que se encargaba de la asesoría, de la planeación, y el segundo era la línea, que eran los que llevaban la ejecución, los soldados. Otra contribución de la organización militar es el principio de dirección, el cual tiene que ver con que el soldado debe de saber lo que se espera de él y aparte de ello lo que debe hacer. El general prusiano Karl von Clausewitz es considerado el padre del pensamiento estratégico. Para él, toda organización requiere una planeación cuidadosa y sus decisiones no deben ser solamente basadas en la intuición, sino principalmente en formas científicas. Ya para finalizar, la influencia del cameralismo en el pensamiento administrativo. Una escuela de pensamiento muy importante, ya que sentó las bases de la administración pública. Nació en Alemania en el siglo XVII y se enfocó en fortalecer las finanzas del Estado. Los cameralistas veían a los gobernantes como un padre y a los súbditos como unos hijos, estableciendo una relación paternal. Esta corriente de pensamiento hizo énfasis en la importancia de una administración eficiente, haciendo que el Estado tuviera prosperidad. Los cameralistas desarrollaron técnicas para aumentar los ingresos públicos, los recaudos de impuestos y también optimizar los gastos. Uno de los mejores avances de los cameralistas fue hacer que los funcionarios públicos se formaran, creando programas de estudio y incentivando a sus funcionarios a que siguieran formándose y progresando significativamente en sus estudios. Esto fue una de las cosas que sentaron las bases de la administración pública moderna, así como también la disciplina, la eficiencia, entre otros factores que tenían los cameralistas. Muchas gracias.